Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy preparamos una nueva receta, una coca de San Juan, un postre típico y muy sencillo. No te pierdas ningún detalle porque te doy un par de trucos para que te salga así de buena. Venga, no te pierdas ningún detalle de esta receta. Te voy a dejar los ingredientes con todas las cantidades apuntadas al final del vídeo. Empezamos. El primer paso es poner la harina en la amasadora. Lo puedes hacer a mano. Ahora incorporamos el azúcar. Vamos a poner también un poco de sal. Calentamos un poco la leche e incorporamos la levadura prensada de panadero. Para que se vaya disolviendo poco a poco, lo dejamos ahí reposar. Y nos vamos al siguiente paso. Ponemos el huevo en un recipiente y ahora lo ponemos en la masa. Así no se cae ninguna cáscara y no se estropea la masa. Ya tenemos los huevos en nuestra receta. Y nos vamos ahora a mezclar la levadura en la leche que está un poquito caliente y lo incorporamos en la mezcla. Es el momento de poner la máquina a funcionar, que vaya mezclando poco a poco. Puedes hacerlo a mano sin ningún problema. Tardarás unos 5 minutos aproximadamente. Levantamos. Mirad cómo está la masa. Está perfecta. Incorporamos la mantequilla empomada. Mantequilla que tenemos fuera de la nevera durante 1 hora. Y así está blandita. Vamos a mezclarlo poco a poco. Se va integrando en la masa. Esta receta es típica en Cataluña y en la zona del Levante. Que por cierto me recuerda a una receta gallega que me encanta. ¿Adivina qué receta? Si lo sabes, déjamelo en los comentarios, justo aquí debajo. Bueno, ya tenemos la masa lista. Ahora vamos a poner la masa en un cuenco con un poco de aceite para que no se pegue. Y vamos a dejar la masa ahí reposando. Pero tenemos que taparlo durante unos 30 minutos. Ahora en agua fría ponemos los piñones para que se hidraten y luego no se quemen. Pasados los 30 minutos, ponemos un poco de harina en la mesa y vamos a poner la masa, que como ves ya ha fermentado. Bueno, ahora vamos a amasar muy poco para quitar solo el gas. Mirad cómo lo hago, le doy unas vueltas, le voy a dar la forma y nos vamos a la bandeja con papel de horno para poner nuestra masa de coca de San Juan. Mirad, para que no se peguen las manos, le pongo un poco de aceite y a estirar. Mirad cómo le voy dando la forma. Es muy sencilla esta receta y el resultado merece la pena, ya lo verás. Ahora ya tenemos la coca con la forma. Vamos a pasar al siguiente paso, que es cortar. Como estás viendo, hacemos unas marcas para que a la hora de hornear se abra ese hueco. ¿Y qué vamos a poner en ese hueco? Una crema pastelera, que te voy a dejar el enlace por aquí encima para que puedas ver una receta muy sencilla. Mirad cómo lo hago. Pongo bien de crema, que eso le da un sabor y me encanta. Venga, ya falta poco. Ahora ya tenemos la crema pastelera en la coca. Vamos ahora a poner el huevo batido con un pincel para que vaya cogiendo brillo y humedad. Va a ayudar a fermentar este postre. Bueno, ya tenemos el huevo puesto y vamos a dejarlo durante 30 minutos reposando. Pasado ese tiempo, volvemos a poner más huevo con un pincel. Ahora le ponemos un poco de azúcar humedecido con agua. Un poquito, le dará un toque crujiente por encima que verás qué bueno. Este es un truco que te doy yo. Colocamos por encima los piñones y ya tenemos el postre para irnos al horno. Lo vamos a poner durante 30 minutos a 180 grados con calor abajo y arriba. Mirad cómo va a quedar pasado ese tiempo. Una coca típica que está increíble. Mirad qué esponjosa. Si te ha gustado esta receta, no olvides que puedes compartirla con todos tus amigos, darle a like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de YouTube. Está muy buena. Los ingredientes para 6 personas son harina 600 gramos, leche 120 gramos, levadura fresca 25 gramos, sal 5 gramos, azúcar 100 gramos, huevos 3 unidades, mantequilla 85 gramos, piñones, huevo para pintar, azúcar
y crema pastelera.